Mis amados hermanos, gracias por estar con nosotros. Es una bendición siempre que nos reunimos con la finalidad de escuchar, de recibir la palabra del Señor. Queremos agradecer todos el esfuerzo que hacen. Sabemos que hay situaciones en las cuales en ocasiones quisiéramos, ¿verdad?, estar prontos o temprano reunidos de alguna forma. Pero le agradecemos al Padre la oportunidad que nos da de estar en esta comunicación a través de este medio, que es la Internet. Muchas gracias por acompañarnos. Llame a sus hijos. Hay una convocatoria en la casa, a la sala o al lugar donde usted considere que es prudente. Y de esa forma nos preparamos para escuchar la palabra del Señor. Así es que todos son bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y vamos a ir a la palabra del Señor hoy, ¿verdad? Y vamos a recordar un poquito Hebreos capítulo 9, versículo 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Jesucristo soportó la muerte y el juicio por muchos. Veamos 4 cosas que son bastante significativas. El hombre muere y muere una sola vez, solo una vez. No hay segunda oportunidad. Este es el énfasis de solo una vez, apax. El hombre solo tiene una oportunidad de ser perdonado. Tiene solo una oportunidad de ser salvo y redimido. Tiene solo una oportunidad de volverse acepto ante Dios y de recibir la herencia de la promesa, es decir, la vida eterna. El hombre muere y cuando muere pierde su oportunidad. Jesucristo murió en este mundo y en el espacio de tiempo de esta vida. Él no murió en otro mundo ni en otro marco de tiempo de otro mundo. Él murió en la tierra como un hombre para los hombres. Por lo tanto, nunca más habrá oportunidad de cubrirse con su sacrificio de no ser en este mundo y en esta vida. Los hombres mueren y mueren solo una vez, pero para nunca más vivir en la tierra. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12 nos dice que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Santiago capítulo 1, versículo 10. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Primera de Pedro capítulo 1, verso 24. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Segunda de Samuel 14, 14. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Salmo 49, 10. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Salmo 89, 48. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Salmo 103, 15 y 16. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Eclesiastés capítulo 8, el versículo número 8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no vale armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Isaías capítulo 40, el versículo número 6. Voz que decía: da voces, y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne hierba y toda su gloria como flor del campo. El hombre muere y luego viene el juicio de Dios.
Él ha pecado y maldecido a Dios, ha ignorado y descuidado a Dios, o en su relación se ha rebelado contra Dios y lo ha rechazado. Esta es la tragedia de las tragedias. Sencillamente vivimos como queremos, hacemos lo que queremos y como queremos, en vez de vivir como Dios manda. Dios nos habla de muchas formas y maneras, y cuando muramos seremos juzgados, separados y marginados de Dios para siempre, y nunca se nos permitirá entrar a la presencia de Dios. Se nos prohibirá entrar al cielo y se nos enviará al lugar que es el opuesto mismo del cielo, al propio infierno. El juicio viene después de la muerte. Inmediatamente al morir se nos juzgará y separará de Dios, y estaremos separados de Él para siempre. Cristo se ofreció una vez para soportar los pecados y el juicio de muchos. O sea, el Señor, ¿verdad? Se entregó por nosotros con la finalidad de librarnos de esa muerte eterna. Cristo se ofreció una vez para soportar los pecados y el juicio de muchos. Cristo ha aceptado sobre sí mismo nuestros pecados. Él se ha sacrificado a sí mismo por nuestros pecados y ha soportado nuestro juicio por nosotros. Ya nosotros no tenemos que soportar el juicio por nuestros pecados, por nuestras imperfecciones. Si creemos, si confiamos realmente en Jesucristo, Dios nos considera libres de pecado, como perfectos y aceptos ante Él. Por lo tanto, nunca tendremos que ser juzgados y condenados por el pecado. Notemos que esta salvación tan gloriosa no ocurre en la vida de todas las personas. Una persona tiene que creer y confiar en el sacrificio de Jesucristo. Ahora, cuando realmente creemos, entonces el sacrificio de Jesucristo funciona para nosotros. Su sacrificio cubre nuestros pecados y nos volvemos aceptos ante Dios. Nunca tendremos que enfrentar el juicio y la condenación por nuestros pecados. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aleluya. Gálatas 3:13 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo es el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él tomó nuestro lugar. Él pagó nuestros pecados. Él se hizo maldición para librarnos de la maldición de la ley. Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Primera de Pedro capítulo 2, verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Isaías 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué palabra y qué profundidad realmente de las obras del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. El primero, el primogénito de los muertos, él resucitó y vive para siempre. El soberano de los reyes de la tierra, él es una autoridad y un rey sobre todos los reyes, rey de reyes y señor de señores. Al que nos amó, él se entregó por amor, tomó nuestro lugar y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él derramó su sangre en propiciación por el pago de nuestros pecados. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesucristo vendrá a la tierra una segunda vez, y él vendrá sin pecado para salvar a los que le esperan.
Jesucristo preparará el cielo y regresará a salvar a los que esperan por Él. Y podemos confiar que Él nos puede salvar, porque Él estará sin pecado. Él será perfecto y eterno. La personificación misma de la justicia y la perfección ideal. Él nos puede volver perfectos y justos, y Él lo hará si esperamos por Él. Otras porciones de la palabra nos dicen lo que sucederá y nos dan algunos detalles. Enumerados brevemente, el gran espectáculo lo conformarán el cuerpo de los creyentes muertos, los que murieron esperando su regreso. Serán resucitados para encontrarse con Él en el cielo. Las personas que viven y esperen por Él serán exaltados de la tierra y ascenderán para unirse a Él en el cielo. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mateo 16, verso 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 24, verso 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 25, verso 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Primera de Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Bendito sea el Señor, que lo conoce todo, que lo sabe todo, que conoce el pensamiento y la intención del corazón. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Tito 2, versículo 12 al 14. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hebreos capítulo 10, verso 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Primera de Juan capítulo 2 versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Judas 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Apocalipsis capítulo 3 verso 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Verdad? Vamos a detenernos un poquito en analizar este pasaje de Hebreos capítulo 9 versículo 27. ¿Verdad? Para analizar un poquito la muerte. ¿Cómo es que se habla de ella? ¿Cómo se describe la muerte? Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El significado básico de muerte es separación. Muerte nunca significa extinción, no significa aniquilación, inexistencia o inactividad. Muerte es la separación de una persona del propósito o uso para el que estabas diseñado. La Biblia habla de 3 muertes. Una de ellas es la muerte física, la separación del espíritu o vida de un hombre del cuerpo. Esto es lo que comúnmente denominan muerte.
Es cuando una persona cesa su existencia en la tierra y es sepultado. Primera de Corintios capítulo 15, el versículo número 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos serán vivificados. Hebreos capítulo 9, versículo número 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La muerte física es una de estas formas de muerte que la Biblia habla, pero otra es la muerte espiritual, la separación del espíritu de un hombre de Dios, mientras aún vive y anda en la tierra. Esta muerte es el estado natural de un hombre en la tierra sin Cristo. Dios ve al hombre todavía en sus pecados y lo ve muerto para él. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 4, 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Primera de Juan capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. La muerte espiritual habla de una persona que está muerta mientras aún vive. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Es un hombre natural que vive en este mundo actual, pero se dice que está muerto para el Señor Jesucristo, para Dios y para las cuestiones espirituales. Una persona que malgasta su vida en un modo desordenado de vivir está espiritualmente muerto. Lucas capítulo 15, el versículo número 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. La segunda forma es una persona que no ha participado de Cristo, está espiritualmente muerta. Juan capítulo 6, versículo 53. Jesús les dijo: de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. La tercera forma es que una persona que no tiene el Espíritu de Cristo se dice que está espiritualmente muerto. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La cuarta forma es que es una persona que vive en pecado, se dice que está espiritualmente muerta. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. La quinta forma. Una persona que está alienada de Dios se dice que está espiritualmente muerta. O sea, una persona privada de Dios. Efesios capítulo 4, versículos 18 y 19. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La sexta forma es una persona que duerme en pecado, está espiritualmente muerta. Efesios capítulo 5, el versículo número 14. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Una persona que vive en un placer pecaminoso está muerta mientras vive. Primera de Timoteo capítulo 5, el versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Una persona que no tiene al Hijo de Dios está muerta.
Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Una persona que hace grandes obras religiosas, pero hace malas obras, está muerta. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. La muerte eterna es la separación del hombre para siempre de la presencia de Dios. Esta es la segunda muerte, un estado eterno de estar muerto para Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, el versículo número 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aleluya. Es la muerte la separación espiritual de Dios, que se prolonga más allá de la muerte del cuerpo. Se denomina la segunda muerte, o muerte eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, el versículo número 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aleluya. Hebreos capítulo número 10, versículo 1 al 18. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí, ven, que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. El hombre realmente es imperfecto. No es como debe ser, es pecaminoso y malo. Maldice, engaña, miente, roba, tergiversa, murmura, rezonga, reniega, juzga, discrimina, odia, asalta, es extravagante, despilfarrador y corrupto. Es lujurioso e inmoral.
para satisfacer su deseo, incluso por solo unos minutos de placer, será capaz de agredir y maltratar a una persona más débil. O será capaz de hacerse atractivo y conseguir placer para satisfacer su deseo, aunque destruya a su cónyuge e hijos y la vida de otros. Incluso cuando el hombre lidia con Dios, descuida, ignora, reniega, rechaza y maldice a Dios. Todo esto quiere decir una cosa: el hombre nunca puede vivir con Dios. El hombre carece demasiado de la perfección que una persona debe tener para vivir con Dios. ¿Qué podemos hacer entonces? Solo se puede hacer una cosa: los pecados del hombre tienen que limpiarse y eliminarse. El hombre es culpable. Por esto tiene que pagar la culpa de sus pecados, enfrentar el juicio del castigo y la condenación. Su única esperanza de escape de ser alguna vez aceptado ante Dios es que un sustituto sea sacrificado por sus pecados. Si uno es que un sustituto sea sacrificado por sus pecados, si un sustituto puede aceptar su culpa y ser sacrificado, si un sustituto puede aceptar su juicio y condenación, entonces el hombre puede quedar libre de pecado y de su culpa. Al hombre se le puede considerar perfecto, perfectamente libre de pecado, y por consiguiente puede volverse acepto ante Dios. Esto es exactamente lo que ha sucedido. Dios ha establecido dos pactos con el hombre. Bajo el primer pacto, o sea, el antiguo pacto, se sacrifican animales por los pecados de los hombres. El animal tenía que ser puro. El animal tenía que ser perfecto. No podía tener impureza. No podía tener ningún defecto. Cuando se sacrificaba, simbolizaba que una vida impecable soportaba los pecados de los hombres. Que una vida impecable se estaba haciendo cargo de los pecados del hombre y que soportaba la culpa, que soportaba la condenación del pecado del hombre. Que se sacrificaba una vida impecable y perfecta como sustituto por el hombre pecador. Sin embargo, notemos un elemento fundamental. Los animales no son perfectos. Forman parte de esta tierra física y material al igual que los hombres. Envejecen y mueren, tal como los hombres. Por lo tanto, el sacrificio de los animales era un sacrificio imperfecto. Estaban diseñados solo a simbolizar y a anunciar el sacrificio perfecto que habría de suceder. Notemos también que un animal no es un hombre, por lo tanto, nunca podría ser un sustituto o sacrificio acepto por el hombre. El único sacrificio que podría convertirse en un sustituto de sacrificio por el hombre sería otro hombre. Y ese hombre tendría que ser el hombre perfecto e ideal. ¿Por qué? Porque solo la justicia ideal podría cubrir a otros hombres. Y es esta justicia ideal y perfecta la que puede representarlo y cubrirlo. Es lo que puede llevarle ante la presencia de Dios y volverlo acepto como justo e impecable. Esto nos lleva al segundo pacto de Dios. Este nuevo pacto o testamento con el hombre es Dios quien lo estableció. Esta es la idea central de este pasaje que vemos. Demostrar que Jesucristo es el ministro o mediador del nuevo pacto con el hombre. De hecho, el propio Jesucristo es el sacrificio perfecto por los pecados de los hombres. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados.
Hay 5 cosas por las que eran ineficaces. Lo primero es el viejo pacto. La ley era solo una sombra de los bienes venideros. La ley no era la personificación de la perfección venidera. Era solo una sombra, skian. La palabra significa una imagen vaga, un reflejo de la perfección venidera. Una sombra quiere decir que hay realidad detrás de la sombra. La sombra no es lo real, solo es un reflejo imperfecto de lo real. Esto era la ley del Antiguo Testamento. La ley y sus sacrificios por el pecado eran solo una sombra de los bienes venideros. La ley y sus sacrificios no contaban con la perfección o el poder necesarios para perdonar los pecados, pero sí reflejaban y anunciaban la perfección y el poder venideros en el Señor Jesucristo. La segunda cosa es que la ofrenda de sacrificios tenía que repetirse año tras año, una y otra vez. Hebreos capítulo 10, versículo número 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Esto demuestra que eran impotentes para perdonar los pecados. Si fuesen un sacrificio perfecto, nunca tendrían que repetirse. La perfección completa logra, satisface y termina. De lo contrario, no es perfecta. La necesidad desesperada del hombre es ser perfeccionado. Y los sacrificios continuos nunca terminaron la obra de redención y salvación. Las ofrendas de sacrificios nunca eliminaron la conciencia y la memoria de pecado. El hombre siempre tuvo una conciencia culpable, una sensación de pecador. No podía tener libertad de conciencia. Por consiguiente, no era perfecto el sacrificio. La ofrenda de sacrificios de animales realmente hace memoria de los pecados. No quita los pecados. La ofrenda de sacrificios de animales no podía quitar los pecados. No podía hacer acepta a una persona ante Dios. No podía darle al hombre fraternidad y comunión con Dios. ¿Por qué razón? Los animales tienen una naturaleza diferente a la de los hombres. Los animales no fueron los que eligieron intencionadamente pecar y descuidar, o ignorar y rebelarse, rechazar y maldecir a Dios, como muchos solo pueden simbolizar que se deberá sacrificar un hombre perfecto por el hombre. Los animales son de esta tierra, al igual que los hombres. Los animales son criaturas corruptibles e imperfectas, tal como el hombre. Es por esto que no puede ser un sacrificio perfecto. A lo sumo, podían anunciar el sacrificio perfecto venidero. Gálatas capítulo 3, versículo 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Hebreos 7, versículos 18 y 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Hebreos capítulo 8, versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos capítulo 9, verso 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Hebreos 12:27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste,
mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Aleluya. El sacrificio perfecto, que es la ofrenda perfecta, es nuestro Señor Jesucristo. Esto lo podemos ver a través de 4 cosas muy significativas. La primera es que el sacrificio perfecto era un cuerpo preparado por nuestro Dios y Padre Celestial. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Esta es una cita del Salmo 40, versículos 6 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de tu corazón. El texto hebreo realmente dice, has abierto mis oídos, es decir, los extrajo de la tierra y los formó como parte del cuerpo. El autor de la epístola a los hebreos sencillamente hace una paráfrasis y dice que el abrir de los oídos es parte de la formación de todo el cuerpo. Esta fue una conversación entre Cristo y Dios cuando Cristo venía al mundo. El sacrificio de animales era totalmente inadecuado para eliminar los pecados. Por tanto, no agradaban a Dios. Entonces, ¿qué podía hacer Dios? ¿Qué es lo que eliminaría los pecados? Solo una cosa. Una persona perfecta, una persona eterna, tenía que sacrificarse a sí misma, por voluntad propia, por los pecados de los hombres. Esta es la razón por la que el propio Dios, en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo, tuvo que ser el sacrificio por nuestros pecados. Solo Dios es perfecto y eterno. Por lo tanto, solo Dios podía hacer el sacrificio perfecto y eterno por nuestros pecados. Esta es la razón por la que Dios preparó un cuerpo y envió a Jesucristo al mundo. Esta es la razón por la que la gran encarnación del Señor Jesucristo se llevó a cabo. Dios nos amó tanto que Él preparó un cuerpo y envió su propio Hijo querido, amado, su Hijo unigénito, que cuenta con la total y perfecta naturaleza de Dios Padre, a este mundo pecador y vergonzoso. Imaginémonos esto. Dios vino al mundo en un cuerpo humano. Vino a demostrarnos el amor de Dios. Vino a aceptar nuestros pecados y a soportar sobre sí mismo la culpa y condenación por estos. Vino a ofrecerse Él mismo como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Vino a quitarnos nuestros pecados para que se nos pudiera considerar perfectos y aceptos. Vino a darnos vida eterna, una vida que puede gozar de fraternidad y comunión con Dios para siempre. Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Romanos 1:2-4. Que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos capítulo 8, el versículo número 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Primera de Juan capítulo 3 verso 5. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Primera de Juan capítulo 3 verso 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Primera de Juan 4, 2 al 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Aleluya, gracias Dios. La benevolencia de Dios ha sido magnífica con nosotros. Lo hemos conocido, se reveló a nuestras vidas. Un día caminando en la vida, llegamos al conocimiento de la verdad. Nadie viene al Padre, nadie viene a Jesús si el Padre no le trae. Así que somos llamados y escogidos. La razón, Dios se está preparándonos para la vida eterna. Él nos ha compartido la vida eterna a través de la fe en Jesucristo. No perdamos tan grande galardón. Sigamos confiando en el Señor y esperemos que un día, muy pronto, lo veremos cara a cara, tal y como Él es. Mi amado hermano, dejamos aquí nuestro estudio. El Dios del cielo y la tierra les bendiga y les guarde. Y gracias por estar aquí. La paz de Dios sea con ustedes. Gracias. Dios les bendiga a todos.